al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre les brindo la mejor y cordial bienvenida. Bienvenidos a Casa Israel, Casa Integral, desde la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Desde aquí la recibimos con todo nuestro amor. Bienvenidos. Bueno, una jornada definitivamente apasionante. Partimos en el libro de Miqueas, hablando acerca de la justicia, la misericordia y la humildad. Hemos definido ya varios conceptos de carácter técnico y, por supuesto, de carácter espiritual, bíblicamente. Ya creo que podríamos concluir con absoluta certeza y claridad que justicia no es un asunto de la vida social, cultural, penal, jurídicamente hablando, sino que la vida en el transcurrir del diario común de cada persona está llena de sucesos y acontecimientos que, por supuesto, ameritan la justicia humana. La justicia en cada nación a su vez tiene representada como tal las cortes, las ordenanzas, los decretos, las sentencias jurídicas y demás para el comportamiento moral, para el comportamiento social, etc. Pero cuando estamos caminando como creyentes y partiendo de la base, por supuesto, de la creación, del único omnisciente, omnipresente y omnipotente Adonai a través de las Escrituras, entendemos y podemos, repito, concluir que justicia ante todo es obediencia. Es decir, que cuando caminamos en obediencia, por favor dígalo conmigo, obedecer. Y no estoy hablando de obedecer al pastor, no estoy hablando de obedecer en una congregación, que por supuesto necesitamos estar sujetos, desde luego que sí, pero me refiero a obedecer a su palabra, obedecer a la Kadosh Torah. Recordemos algo muy importante, hermanos. Cuando nuestro amado Yeshua caminaba entre nuestro pueblo Israel, enseñaba. Dicen muchos textos que se acercaba a las sinagogas o estaba en las praderas, a los bordes filos de las montañas, en el río, en el lago. Por donde quiera que Yeshua caminaba, lo que hacía era enseñar. Enseñaba la palabra, por supuesto, la palabra. De lo que brotaba de sus labios de continuo era la palabra, la palabra, la palabra. La palabra viva, la palabra eficaz, la palabra que penetra y que discierne nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. Pero cuando tomaba como fundamento la Escritura, en el sentido de referirse a ella, pues indudablemente lo hacía a través de la Torá. Tengan presente estos. Es decir, Yeshua en ningún momento en las Escrituras dijo como escribió Mateo o Marcos o Lucas o Juan, o como está escrito en primer libro a Corintios o en el libro de los Hechos o en el libro de Santiago o como está escrito en Apocalipsis. No hacía mención a estas Escrituras, entre otras cosas, porque sus discípulos apenas estaban viviendo la experiencia de caminar con él que es la Torá viviente. Téngalo presente, la Torá viviente. Entonces, cuando hacemos referencia a todo lo que nuestro amado Mashiach pronunciaba, sabemos que su origen era indudablemente la Torá.
Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio en el español, Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim en hebreo. Esos primeros 5 libros de la Biblia, que conocemos como los libros deuterocanónicos o el Pentateuco en el griego, que en hebreo corresponden a la Torá. Y esto lo he aclarado y lo he mencionado tantas veces, hermanos, y lo insisto y lo repito. ¿Por qué? Porque cuando mencionamos la palabra Torá, pareciera ser que a muchos se les atora el pensamiento cuando decimos Torá. Como que se atoran diciendo, no, es que eso es algo de los judíos. Hermanos, algo de los judíos, por favor. Toda la Torá corresponde a la casa de Israel, no a los judíos, hermanos. Cuando el pueblo de Israel salió de su condición de esclavitud a través de la mano fuerte y el brazo extendido de Hashem, no sacó al pueblo de Judá, tomó a la casa de Israel, a los 12 hijos de Jacob, y los sacó de su condición de servidumbre. Durante toda la travesía por el desierto estaban las 12 tribus. En el monte Horeb, cuando se presentó allí y entregó las palabras en Shemot capítulo 20, no fue a judíos, no fue a la casa de Judá, fue a las 12 tribus, a la casa de Israel. Y entonces todo el contenido escritural corresponde a las 12 tribus, hermanos, a Jacob, los hijos de Jacob, Israel, las 12 tribus. Entonces entendimos ya, repito, a manera de conclusión, ya una conclusión importante y clara que tenemos, repito, es: justicia no es un asunto de diferenciar entre lo bueno y lo malo. Vaya captando esto. Tendremos que identificar estos conceptos. Necesitamos entonces, hoy creo que retomaremos un poco algunos detalles como juzgar, libre albedrío, entre otras cosas, que debemos definir con certeza para que a través del juzgamiento, a través del libre albedrío, podamos clarificar la justicia. Y la justicia es obediencia. Voy a tomar unos textos de la Biblia, por supuesto. Algunos mencionaré, leeré algunos, que tienen que ver con la palabra sobre el juicio y la justicia. El libro de Romanos, en el capítulo 2, verso 1, nos dice: por tanto, no tenéis excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros, te condenas a ti mismo. Por favor, prestemos mucha atención hacia dónde vamos hoy. Hoy necesito, hermanos, en especial su atención, porque voy a definir un concepto que probablemente nos puede mover el piso, si me permiten usar esa expresión, porque tenemos que salir del pensamiento tradicional, cultural, que hemos traído, como ¿cuál? Como que no podemos juzgar. Mateo 7, lo veremos un poco más adelante, nos dice, no podemos juzgar. Luego inmediatamente el Salmo del 75, lo leímos ayer, nos dice, el único que juzga es Adonai. Romanos 2, los que estamos leyendo ahora, nos habla de cómo juzgar a otros, si es que juzgamos a otro. Y en el libro de Juan, en el capítulo 7, verso 24, lo veremos en un momento, nos habla sobre quién verdaderamente es justo para juzgar. Sin embargo, cuando entendemos estas frases, que no podemos juzgar, que solo Dios juzga y que definitivamente el juzgar no es de labor nuestra, pues creo que vamos a tener que hacer una auditoría a esa expresión y por supuesto una corrección para que en la lectura comprendamos con claridad qué es lo que estos versos puntualmente nos indican. Voy a repetir Romanos 12:1, que es extraordinario por demás. Dice, por tanto, no tenéis excusa, tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas
cosas. Por favor, lea con detenimiento este texto y hagamos una comprensión de la lectura. Aquí no nos dice que no juzgues. Aquí lo que nos está indicando el texto es que cuando juzgas, estás siendo hipócrita de juzgar algo que tú mismo practicas. ¿Vamos bien? ¿Estás juzgando a alguien porque sabes que mintió? Bueno, pero es que tú eres un mentiroso. Pastor, es que yo jamás Dios me libre de decir mentiras. Ay, no, pues, qué santidad. Es que es una mentirita piadosa. No hay mentiras piadosas. No hay mentiras blancas. No hay mentiras grandes o mentiras pequeñas. Mentira es mentira. Y la mentira como tal es un pecado. Es decir, es una transgresión a nuestra identidad como hombres kadosh. Ahora bien, veamos otros textos, por favor. En el libro de Romanos, ya lo vimos, Proverbios capítulo 21, verso 2, dice la palabra: cada uno le parece correcto su proceder, pero el Adón juzga los corazones. A mí me parece que la manera como yo actúo es la manera correcta, y como actúa la otra persona, pues la verdad a mí no me parece muy bien cómo esa persona actúa. Porque es que nosotros miramos los defectos de los demás, pero no miramos nuestros propios defectos. Y vaya, mis queridos amados hermanos, que si podemos hablar de este tema y quisiéramos extendernos, tendríamos, como dice un dicho popular, mucha tela que cortar. Porque si hay algo que lastimosamente nos cuesta, nos ha costado desde el primer nivel en la religión tradicional, desde el segundo nivel en el contexto evangélico y ahora en el contexto de Torah, ¿cómo nos cuesta juzgar y difamar y criticar y calumniar a otros? Porque miramos los horrores o los errores de todo el mundo, menos nuestros propios errores. Entonces, hipócritamente, dice la palabra, juzgamos las mismas cosas que nosotros hacemos, tal cual lo que estamos juzgando. Entonces, en ese sentido, es incorrecto que tú juzgues algo que tú mismo no has podido corregir en tu propia vida. En ese sentido ya el concepto cambia y creo que la definición nos dará una dirección muy distinta a la que usualmente tenemos. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Romanos 14:3. Mateo capítulo 12, verso 36 dice: pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Mateo capítulo 7, verso 3. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Por qué miramos los errores de todos, menos los nuestros? Es que nos es tan fácil identificar el mal olor de otra persona, pero el mal olor nuestro ¿no lo percibimos? Nos es tan fácil juzgar el vestido de la otra persona, pero no juzgamos mi vestir. Nos es tan fácil juzgar la manera como otra persona se expresa y decimos es que es una persona impertinente, imprudente. Además, términos hasta vulgares. ¿Y acaso tú no te fijas de qué manera tú hablas? Este texto es para que lo enmarquemos y lo tengamos presente. Mateo capítulo 7, verso 3. No juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Es que a mí no me gusta que nadie me juzgue. Nadie tiene por qué juzgarme. Bueno, deja de estar juzgando a otros, porque tienes que estar condenando la vida de otros. A ti te van a condenar. Entonces, si aprendemos a amar y a perdonar, así mismo también nos perdonarán. No hagas a otro, amado hermano, que no quieres que hagan contigo. Esta es una frase que tiene un poder extraordinario. ¿Cómo te gustaría, amado hermano, que te traten? Pues de igual manera trata a otras personas.
Si quieres respeto, exige respeto, da respeto. Si quieres que la gente te mire con admiración, admira a otros. Sé humilde para que otros sean humildes también para contigo. No prevalecerá ningún arma que se forje contra ti. Toda lengua que te acuse será refutada. Esta es la herencia de los siervos de Adonai, la justicia que de mí procede. Hermanos, ya hablamos sobre ese tema esta semana con detalle, creo que profundizamos en ello. Isaías 54:17. Cuando nosotros, los hombres, los ministerios, las mujeres, ¿no? Cuando digo hombres estoy hablando genéricamente. Cuando en el ministerio, hombres y mujeres, actuamos y caminamos conforme a la palabra, conforme al manual de vida, conforme al manual de instrucciones. Hermanos, ¿quién podrá levantar las manos para juzgarnos? Seguramente muchos lamentarán, muchos comentarán, muchos ofenderán, muchos hablarán, muchos dirán, muchos calumniarán, muchos difamarán. Pero mis amados hermanos, cuando caminamos en la rectitud y en la integridad de la palabra, conforme a la palabra, ningún arma forjada por el enemigo nos podrá tocar. Vamos a leer 2 o 3 más porque son muchísimos textos que hacen referencia a este tema tan extraordinario. Adonai no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Juan 3:17. Así que nadie os juzgue a ustedes por lo que comen o lo que beben, o con respecto a los días de fiesta, convocatoria, Shabbat, de luna nueva, el Rosh Chodesh, o el día de reposo, Shabbat. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Yeshua. Este texto valdría la pena hacerle un programa específico, una semana de estudio. Es interesante porque cuando venimos a Torah, a la Kadosh Torah, a la Santa Torah, obviamente sabemos la Torah nos da un manual de instrucciones, un manual de vida y nos dirige en el sentido de qué debemos comer o qué no debemos comer, es decir, los alimentos puros o los alimentos impuros. La palabra nos enseña el tiempo de Shabbat y nos enseña la importancia, el fundamento de lo que significa el día de reposo. Mandamiento 4 de Shemot, capítulo 20, verso 8. La Torah nos enseña a través de Levítico 23 las convocatorias, su cumplimiento, esos moedín, esas fechas establecidas están determinadas de parte de Hashem para con su casa, Israel. Entonces, ¿qué ocurre cuando muchas gentes, amigos o familiares o personas que conocemos a nuestro entorno nos ven, no comemos cerdo, no ingerimos alcohol, no ingerimos bebidas embriagantes, etcétera, no comemos ciertos tipos de alimentos, pero ustedes ¿por qué? ¿Quién les prohíbe? ¿Por qué les prohíben hacer esto o por qué les prohíben hacer lo otro? No, mis amados hermanos, no es una prohibición de hacer o no hacer, es el hecho de que este libro, el manual de instrucciones, nos da la dirección de cómo efectivamente podemos caminar santamente. Vamos a una pausa y regresamos en un minuto. En Israel Casa Integral, te invitamos a participar en la enseñanza del Parashat en la familia. Para la familia, todos los viernes a las 7 en youtube.com. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral. Participa con nosotros en familia, en nuestro chat. Así es que de esta manera, mis amados hermanos, cuando nos juzgan porque dejamos de consumir alimentos impuros, cuando nos juzgan porque celebramos nuestro Shabbat, cuando nos juzgan por tantas cosas como estudiar la Torah, hablar de Torah, estudiar el hebreo, colocarnos un talí, colocarnos los tzitzis, etcétera, entre todo lo que el Seder nos enseña, pues, ¿qué nos dice este texto? Por tanto, no hay ninguna condenación para los que estamos caminando en Yeshua HaMashiach.
Porque por medio de la Torá y del Ruach HaKodesh, la vida nos ha liberado del pecado y de la muerte. Así es que no temas, amado hermano, caminar en obediencia, en sujeción, en propósito. No importa lo que la gente pueda decir. Dice la palabra que llegará un día en que todos miraremos hacia Israel, en el que toda la humanidad entera mirará hacia el manto, hacia el talí de Mashiach, y todos caminaremos, indistinto de raza, color, idioma, religión, lo que sea. Todos caminaremos hacia Yeshua HaMashiach. Y cuando eso pase, gloria al Eterno, ya tendremos años acercándonos y conociendo de Él. Muy bien, mis amados hermanos. Entonces vamos a ir desmenuzando esta palabra porque me interesa muchísimo que definamos algunos conceptos como, por ejemplo, ¿qué es discernimiento? Yo puedo juzgar con criterio, puedo juzgar con madurez, puedo juzgar con idoneidad, puedo juzgar con modestia. Pero para que esto ocurra, debo entender, debo saber en mi corazón cómo discernir. Y esa palabra discernir tenemos que definirla. La pronunciamos con mucha frecuencia, pero nos cuesta entenderla. Vamos a definirla textualmente. ¿Qué es discernir? La palabra discernir es un sinónimo de juicio. Por favor, preste mucha atención, porque juicio y justicia, recuerden que lo vimos, justicia justa es la obediencia. Por lo tanto, el discernimiento nos da la oportunidad de distinguir, de diferenciar, de comprender. Es decir, cuando una persona discierne algo es porque ha juzgado ese algo para distinguirlo entre lo bueno o lo malo, entre lo correcto o lo incorrecto, en lo que se debe o no se debe, que sea coprudente conforme a la palabra. Entonces, vamos a mirar las definiciones para, repito, acercarnos al compromiso de juzgar idóneamente, no hipócritamente. Para que podamos juzgar, de hecho nosotros juzgamos a todo momento, hermanos. Sí, yo sé, la palabra nos dice y nos enseña en algunos puntos, como lo mencionamos, que no podemos juzgar. Pero cuando la palabra nos dice no podemos juzgar, lo que la palabra nos está diciendo es: no acuses, no señales, no tengas prejuicio hacia alguien por su raza, su color, su nacionalidad, su idioma, su estatus social, porque es que en ese sentido estaríamos de verdad desenfocados del propósito. Entonces, cuando yo juzgo si escojo este restaurante o este restaurante. Yo juzgo si prefiero tomar algo frío o caliente. Esa es una acción de juzgar. Y para hacer ese juzgamiento, evidentemente, debo tener discernimiento. Ese discernimiento, repito, me permite diferenciar, me permite distinguir entre lo que puede ser bueno o lo que puede ser malo. Yo tengo que juzgar si voy a partir mañana hacia una ruta de viaje en dirección norte o voy a juzgar si voy en dirección sur. Esa decisión dependerá de un discernimiento con sabiduría. Ahora, discernir es algo que definitivamente necesitamos aprender a discernir. Y para aprender a discernir, evidentemente necesitamos, présteme mucha atención, necesitamos tener dominio propio, necesitamos el control de nuestros impulsos, necesitamos tener control sobre nuestras emociones, necesitamos ser dueños de un conocimiento propio a fin de tomar sabia decisión. No sé si es necesario, hermanos, repetir este texto o este contenido, porque creo que es el fundamento de lo que estamos hablando. Es necesario aprender a discernir, porque a lo mejor algunos llaman a algo bueno y otros llaman malo, dice la palabra. Hoy a muchas cosas se les llama buenas cuando el principio de la palabra y aún los principios morales nos indican que son malos. Pero hay muchas cosas malas que la gente llama buenas. Entonces, ¿cómo hay algo que para una persona puede ser bueno según su
pensamiento, y para otra persona esa misma acción es mala según su pensamiento. Entonces aquí tendríamos, por supuesto, un sinnúmero de factores que influyen respecto a las decisiones o al determinar, al discernir qué es bueno y qué es malo. Obviamente, no podemos partir del presupuesto de lo que el mundo piense, porque el mundo siempre pensará, repito, que a las cosas malas llama buenas, a las cosas buenas llama malas. Entonces, estamos hablando a un grupo de personas creyentes en el manual de vida, en el manual de instrucciones. De tal manera que si mi fundamento de vida, si mi fundamento como papá, como padre, como esposo, como ministerio, como comunidad, está enfocado en la Kadosh Torah, entonces aquí tenemos claridad que mi pensamiento, mi discernimiento estará fundamentado en la obediencia, es decir, en la justicia. Creo que logré encerrar la idea y espero que usted lo haya percibido. Lo voy a repetir. No caminamos con un discernimiento del mundo, porque sabemos que el adversario, a Satán, es el rey de este mundo. Por lo tanto, en este mundo, a las cosas buenas se les llama malo. A las cosas malas se les llama buenas. Bajo ese concepto, el discernimiento estará sujeto al pensamiento del mundo. Pero como nosotros, aunque estamos en el mundo, no vivimos conforme al régimen del mundo, sino conforme al manual de vida, al manual de instrucciones, entonces bajo el principio y la rectitud y la integridad de la palabra, entonces caminaremos conforme ¿a qué? Conforme, dígalo conmigo, por favor, conforme a la mente de Yeshua, camino conforme a la mente de Yeshua, mi pensamiento es la mente de Yeshua, mi manera de hablar será la mente de Yeshua, mi manera de actuar será la mente de Yeshua. Mira, hermanos, hasta mi manera de vestir será la mente de Yeshua. Yo no me puedo vestir como el mundo viste, yo no me tengo que estar tatuando porque el mundo se tatúa, yo no puedo estar teniendo aretas y argollas en las narices como el mundo lo hace, como las bestias en otros tiempos se hacía para traerlos a los bebederos de agua. Por favor, hermanos, solo pensemos por un momento con el pensamiento de la mente de Yeshua y nos daremos cuenta y miramos a nuestro alrededor y vemos que el mundo está total y absolutamente perdido. No son palabras del pastor, son las palabras que la Biblia nos enseña. Entonces, para que hablemos de discernimiento, debemos tener la capacidad de manejar nuestros impulsos. Debemos tener la capacidad de mantener serenidad frente a los acontecimientos. La blanda respuesta aplaca la ira. Amén. Nos airamos con frecuencia, explotamos por cualquier cosa, pegamos el grito por cualquier cosa y nos ofendemos y no me gusta si me miran y no me gusta si no me miran y me molesta si me saludan y me incomoda si no me saludan. Hermanos, esa falta de control emocional a nuestros impulsos, a nuestras acciones, no nos permitirán tener sabiduría en el discernimiento de las cosas que tenemos por hacer. Hay algunos aspectos interesantes con respecto al discernimiento y tal vez no me detenga en todos los detalles porque es un tema que nos ocuparía probablemente igual una semana en el estudio. Pero cuando discernimos con discernimiento, con juicio, con justicia, enfocados, sin las emociones propias del momento, incluyendo algo interesante, hermanos. Y lo menciono porque en el caso como familia, somos una familia emigrante y sé que en la sala tengo a un grupo de personas, Europa y otros países, emigrantes hacia otras naciones. Cuando llegamos a otra nación, hay cosas que simplemente no podemos comprender. No podemos comprender por qué la gente actúa así, o por qué la gente piensa así, o su modo de vida, o su cultura, o su libertinaje, su mente abierta, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero como dice un dicho popular, al país que fueres, haz lo que vieres. Y no es que copies el mundo, por favor, entiéndeme. ¿A dónde quiero llegar? Hay cosas que vinimos a América y en este país hay muchas cosas que admiro profundamente de la comunidad americana. Admiro profundamente, bueno, por lo menos en ciertos sectores o en una buena parte de sectores donde muchos de ustedes quienes estamos aquí en sala vivimos aquí en América. Sabemos que hay sectores donde evidentemente hay un aseo impresionante, las calles limpias, los jardines, las yardas, las casas en excelente presentación, se cuida completamente todo lo que tiene que ver con los frentes de la casa. Eso a mí en lo personal, hermanos, eso es algo que me apasiona. Ver el orden, la pulcritud de cada casa, teniendo en cuenta las épocas del año, cuando está la nieve, cuando está el verano, cuando está el invierno, cuando está la primavera. Todo tiene su tiempo, como dice la palabra, y todo se mantiene en un orden. Eso lo admiro. Admiro la puntualidad. El americano por sí es muy puntual. Puede que eso haya cambiado un poco en los últimos tiempos, pero la generalidad del americano, la puntualidad. La responsabilidad que tienen para sus compromisos. Por ejemplo, en el caso de las congregaciones americanas, cuando visito las congregaciones americanas aquí localmente, veo que la mayoría de personas que se congregan, en particular son personas de tercera edad, ya gentes que tienen avanzados años, pero no solamente en la edad, sino que por demás son gentes que llevan 70 años congregándose en la misma iglesia. Aman su congregación, bendicen su congregación, apoyan su congregación. Admiro profundamente en la comunidad americana, por lo menos las que conozco aquí localmente, y trato con muchos de estos señores mayores de tercera edad, su fidelidad en sus ofrendas, en sus diezmos. Ellos puede ser que no estén presentes en una reunión de fin de semana, pero su ofrenda, su diezmo, es absolutamente fiel, permanente, constante. Veo los casos, por ejemplo, como cuando muchas personas de esta tercera edad hoy en las congregaciones americanas fallecen. Admiro profundamente, algo que probablemente los hispanos algún día podamos aprender. Algún día. Fallecen, bueno, antes de fallecer, ellos siempre dejan consigo el testamento. El americano es muy prudente en este tipo de asuntos. Es interesantísimo. Aprendamos eso en nuestra cultura hispana. En nuestra cultura hispana murió el papá, murió la mamá y después viene la guerra entre hermanos. ¿A quién le corresponde esto? ¿A quién le corresponde acá? Esto es mío y al otro no le corresponde nada. El americano no tiene ese problema. El americano, particularmente la persona de edad, llega a una edad en la que dice, bueno, ya estoy una persona adulta, por lo tanto, voy a hacer mi testamento en vida. Y se sienta con el abogado, con el que corresponde, hacen los testamentos, los registran, los firman y están allí guardados. A su partida, cuando llega su momento, ahí están los documentos absolutamente registrados. Y en el documento, pues si tienen herencia para los hijos, pues entregarán a sus hijos. Pero hay muchos casos en que la herencia no hay hijos. O incluso hay hijos que no quisieron heredar porque tienen abundancia y dijeron a sus padres, nosotros realmente no queremos herencia porque hemos sido grandemente bendecidos. Esos casos los he visto aquí, los conozco. Lo comparto porque lo he visto. Y en sus testamentos siempre su congregación, no digo su pastor, dije su congregación está incluida en el testamento. Miren qué cosa tan hermosa, hermanos. He visto aquí de personas que han partido, a personas que por alguna razón he conocido, alguna cercanía he tenido con ellos, y cuando se hace todo el proceso fúnebre, me entero que la persona al fallecer dejó todo el testamento de su herencia a propiedad de la congregación. Estoy hablando, hermanos, en la congregación americana. Ese discernimiento, ese juicio y esa madurez se aprendió a través de generaciones. Nosotros somos una generación de comunidad hispana donde pues en lo que menos pensamos es en un testamento y en lo que menos pensaríamos jamás es dejarle la herencia a una congregación.
Sí, no, a veces ni siquiera pensamos en dejársela a nuestros hijos. Entonces, ¿qué pasa, mis amados? Cuando nosotros manejamos moderadamente nuestro discernimiento, sabremos entonces que ya podemos elegir correctamente, conforme a la palabra, entre el bien y el mal, entre lo correcto, lo incorrecto, lo íntegro y lo que no es íntegro. Vamos bien hasta eso. Estamos definiendo por ahora lo que significa una primera palabra, que tiene que ver, repito, con el concepto del discernimiento. Ahora, hablando respecto del concepto de juzgar, vamos a tomar un texto para acercarnos allí en el libro de Mateo, capítulo 7. Y entramos a definir entonces lo que realmente hacemos hoy cuando juzgamos. Mateo, por favor, acompáñeme al libro de Mateo, en el capítulo 7, que de hecho es uno de los textos básicos, fundamentales, que nos habla acerca de el juzgar a los demás. Es una ordenanza que Hashem nos entrega y nos dice que no juzgar a los demás podría ser el más ampliamente citado de todas las palabras que brotaron en la boca de nuestro amado Hashem, de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Dice aquí, no juzguéis para que no seáis juzgados. Vaya conmigo al texto y léalo conmigo. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio, recuerden que la palabra juicio tiene que ver con discernimiento, con que juzgáis seréis juzgados. Es decir, que si tú estás juzgando en tu propia carne, que si tú estás juzgando en tu propia concupiscencia, si tú estás juzgando en tu propio pecado, entonces nos dice este texto, con que juzgáis de esta manera, seréis juzgados y con la medida que medís, os medirán. Porque, ¿qué miras? ¿La paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que se encuentra en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Esta palabra hipócrita, que no es una palabra vulgar, es una palabra absolutamente, de hecho, griega en principio, tiene que ver con esa persona que está haciendo algo de lo cual él mismo, está juzgando algo de lo cual él mismo practica. Hipócritas, saca primero lo que tú estás juzgando de otros, que tienes dentro de ti. Estoy parafraseando. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Entonces, muchas personas usan este verso en particular con un solo intento de silenciar a los críticos, interpretando que Yeshua lo que quería decir es que usted no tiene el derecho de decirme que estoy equivocado. Un momento. Esta forma que se ha presentado, el mandato que Yeshua nos está indicando de no juzguéis, parece evidentemente ser una decisión que no tenemos esa posibilidad. Pero realmente este pasaje está repartido o comprendido mejor en dos aspectos. El mandamiento bíblico de no juzgar a los demás no significa que no podemos mostrar nuestro juzgamiento frente a un sano discernimiento. No sé si estoy confundiendo o malentendiendo las palabras. Para que usted las comprenda, por favor, con claridad lo voy a repetir. El mandamiento bíblico de no juzgar a los demás no significa que no podamos juzgar. Significa que si nosotros juzgamos con discernimiento, con juicio, con integridad, entonces es válido para mí hacer el juzgamiento, diferenciando lo correcto de lo incorrecto. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Poco después, en el mismo sermón dice, guardaos de los falsos profetas, por sus frutos los conoceréis.
como lo dice en el verso 15 y en el verso 16. ¿Cómo vamos a discernir, mis amados hermanos? ¿Son los perros, los cerdos y los falsos profetas? A menos tenemos la capacidad de hacer juicio sobre las doctrinas, las enseñanzas y lo que la palabra nos indica. Por eso, nos es tan fácil como la gente señala cuando dice, bueno, es que en el nivel 2, por ejemplo, en el campamento 2, en el concepto evangélico, sabemos todos que hay una profunda grieta entre los concilios de una u otra denominación, al punto que incluso los del concilio de aquí no se tratan con los del concilio de allá. No se pueden ver ni en pintura porque nosotros tenemos la verdad y aquellos están equivocados. Según mi propio juzgamiento, yo creo que en mi concilio esta es la verdad y ellos están equivocados. Pero esa es una doctrina que depende de tu pensamiento, pero probablemente esté apartado del pensamiento verdadero de Adonai. Entonces, yo no puedo juzgar hoy a aquellos que se están reuniendo en el día dominical porque, pues, considero que están equivocados. No los voy a juzgar. Es más, prefiero que se congreguen a los que no lo hacen. Pero, diga conmigo, pero cuando venimos a la palabra, no a la doctrina de hombre, cuando venimos a la palabra y Shemot 20 nos dice, guardad el día de reposo. Hermanos, en ninguna parte de estos 66 libros nos dice, congreguémonos el día domingo. Ahora, ¿qué el primer día de semana? Bueno, el primer día de semana, si lo vemos en el calendario grecorromano, según entiendo, el primer día de semana corresponde al lunes. Entonces, ¿el primer día de semana es domingo? Pues, si es domingo, en el primer día de semana tú comienzas tu día de trabajo, porque entonces descansas el domingo y empiezas a trabajar el lunes. Vayan haciéndose preguntas, hermano, porque es que nosotros juzgamos y juzgamos y juzgamos, pero no miramos qué nos dice la palabra. Recordemos que en nuestra Biblia, en la Torá, los días dan comienzo al atardecer, no al amanecer. De tarde en tarde, de tarde en tarde, día primero, de tarde en tarde, día segundo, de tarde en tarde. Es decir, que vamos a colocar un ejemplo, 7 de la noche comienza el día, en el caso de Shabbat da comienzo. Al atardecer del día sexto, recuerden, no existen los días en la Biblia como los conocemos y repetimos hoy. No tenemos en la Biblia lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, domingo. Tenemos Shabbat. El único día que aparece, Shabbat, que para nosotros en la traducción sería el sábado. Del día sexto, comillas, viernes al atardecer, da comienzo el día de Shabbat, o sea, el día séptimo. Y cierra al atardecer del día de Shabbat. Cierra el día séptimo y da comienzo al primer día de semana. Y el primer día de semana es lo que conocemos como el domingo. Entonces, en un texto que tenemos allí, no voy a entrar allí, en el que nos dice que Yeshua resucitó en el primer día de semana, ese texto ya le hicimos una auditoría aquí, lo hemos hecho, y usualmente cuando viene el tiempo de Shabbat, lo hacemos, el tiempo de Pesá, entramos con detalle a eso, no lo voy a hacer ahora, pero allí hay que mirar cronológicamente el reloj hebreo, bíblico, para entender que eso no indica que debemos concentrarnos en la congregación el día de domingo. ¿La ordenanza cuál es? Shabbat. Y yo sé que esto cuesta, hermanos, yo sé que esto cuesta, pero aquí no entremos a juzgar esos detalles. Repito, es prefiero que las personas se congreguen en un día, porque a la final el texto nos dice que Shabbat es el día santo. Y no significa que los otros días no lo sean, pero santo, establecido y determinado por Hashem, es Shabbat. Ahora, no juzguemos a los demás porque ellos se congregan o no en ese día. Algún día Adonai les hablará con claridad sus corazones o abrirá sus ojos y ellos verán el Shabbat.
Uno. Dos, prefiero que se congreguen ese día y no aquellos que, repito, nunca se congregan. Por lo tanto, el mandamiento bíblico de no juzgar a los demás significa que no debe haber ningún mecanismo para lidiar con el pecado. La Biblia tiene todo un libro titulado el libro de los jueces, Shoftim, ¿recuerdan? En el Tanaj. Y en este libro de jueces, en el capítulo 2 y en el verso 18, dice, es algo así como tener el tema de las cortes modernas, el sistema judicial moderno, que incluye toda la ordenanza de las cortes, abogados, jueces, fiscalías, fiscales, etc. Dice, no juzguéis. Yeshua no estaba diciendo que aquí todo valía. Lo que Yeshua nos está queriendo transferir en esta expresión, en este pasaje, es que no juzguéis solo por apariencias, sino que seamos justos en los juicios que podamos presentar respecto de algo o de alguien. Alguna vez, en una enseñanza que compartí aquí en el programa de Torá al Instante, en algún momento, recuerdo que enseñábamos sobre la importancia del decir bien. ¿Qué significa bendecir o bendición? Significa decir bien. ¿Qué significa maldecir? Decir mal. Decir mal. Entonces, cuando nos preguntan por alguien en particular, nos dan un nombre, usualmente podemos decir, oh, sí, yo sé quién es la persona, oh, sí, es buena persona, lo conozco, bueno, más o menos, sé que es buena persona, pero... Y cuando ese pero aparece allí, significa que lo que viene a continuación es todo el juzgamiento negativo, dañino, para esa persona. Sí, conozco a la persona, sí, pues sí es buena persona, pero te voy a contar, esa persona, tal cosa, y esa persona, y es, ay, usted no se imagina, y cómo le, y bueno, pues esto te lo digo a ti, que nadie sepa que te lo estoy diciendo, eso es una cosa aquí entre nos. Olvídense. Ese mal decir trae consigo consecuencias, y las consecuencias son que así mismo como hablamos y pronunciamos y decimos mal de otra persona, así mismo se dirá de nosotros. Vamos captando. Entonces, aquí Yeshua no nos está diciendo que no juzguemos. Juzgamos una amistad. Bueno, vamos a juzgar una amistad. Yo voy a juzgar una amistad si esa amistad es una persona que me identifica con la palabra, que me da testimonio, que me llena de la presencia de Yeshua, que me ministra como persona, que me da testimonio de luz, de verdad, de fidelidad, de responsabilidad, de Shabbat, de estar en la palabra. Yo puedo juzgar que esa persona es digna de ser mi amigo. Pero si yo sé que esa persona que me ofrece su amistad es una persona con adicciones, con problemas, con vicios, con, el mundo, pues la verdad, lo mencionamos en otro programa anterior, ese tipo de personas tóxicas es mejor tenerlas a un lado. No le estoy diciendo júzguela y sepárela. Juzgue si está obrando correcta o incorrectamente, y dependiendo de ese juzgamiento, podrás tener un círculo de amigos o de personas en tu emuná, en tu fe, en tu creencia, en tu palabra, que sabes que te pueden servir porque están contigo. Ahora es interesante porque la gente dice, bueno, es que en mi Facebook tengo, no sé, ya tengo como 3 millones de amigos en el Facebook. ¿Oh, sí? Vea. 3 millones de amigos en el Facebook, y cuando estás en un hospital enfermo, de los 3 millones, los únicos que aparecerán de pronto en la ventana serán los pajaritos que vienen a saludarte, porque la creación es grandiosa, porque de 3 millones de amigos, ninguno. Entonces, no seamos tan ilusorios de presunción de amigos virtuales en Internet, porque mi amado hermano, mi amigo, Yeshua es mi amigo. Mi amigo, Yeshua, mi amigo. Entonces, discernamos en una amistad qué amigo puedo tener, que yo sé que si yo tengo, pues realmente localmente donde estoy, yo no tengo amigos externos que no sean hermanos de la congregación.
Son mis hermanos de la congregación, los amo, los respeto, me respetan, mantenemos un diálogo, mantenemos una cordialidad. Cuando hemos tenido situaciones, el uno o el otro estamos ahí, nos apoyamos, estamos ahí, compartimos. Una reunión es entre familia, sabemos la honra, el respeto que tenemos entre amigos. Algunos amigos tengo en Europa, algunos amigos en Europa, algunos en América, algunos amigos en Colombia. Pero pues no me veo con ellos, pasan días, meses, probablemente años que no hablo con ellos. ¿Saben? A propósito de eso viene a mi corazón ahora mismo, en unos minutos, solo hacer una pequeña pausa y compartirles este hermoso testimonio. Para la grabación de este programa, ayer, recibí un mensaje de texto que son de esos mensajes de texto que te producen tristeza o te producen alegría a la vez. Es decir, es algo como agridulce. Como puede ser un mensaje de texto agridulce. Cuando despierto, saben que yo despierto siempre muy temprano en la mañana, 5 de la mañana, ya estoy por acá haciendo mis estudios, preparando los temas para entrar al tiempo de Torah al instante. Y al revisar mi correo en internet, veo un mensaje de una persona que cuando vi su nombre, me pareció, wow, ¿será la persona que yo creo que es? Y empecé a revisar el texto y al leer el texto vi que habían unas palabras hermosas, unas palabras bonitas, unas palabras melodiosas en el respeto, en la honra como la persona escribía. Pero inmediatamente al leer el texto vino una noticia. Una persona que fue un amigo, compañero de trabajo hace 25 años, alrededor de 25 años, había fallecido. Esta persona se tomó el tiempo de colocarme ese mensaje y me dijo, hermano Roberto, tú debes saber esta noticia, tienes que saberla, tal persona falleció. Y pues recibí una noticia que en ese momento fue, repito, pues lastimosa, afectivamente dolorosa, porque sí, compartí con esta persona, tuvimos una amistad por años, fuimos compañeros de labores. Y recibí la noticia. Pero a la vez sentí una enorme alegría de saber la persona que me escribió, que fue compañero, fuimos compañeros todos juntos de oficina, de trabajo, 25 años después, hermanos, 25 años después, me escribe esta nota por una situación muy particular. Pero la alegría de volver a escuchar a esta persona 25 años después me dio una alegría tan enorme que empezamos inmediatamente a escribirnos. Terminó el programa de Torah al instante, inmediatamente le escribí, hermano, qué alegría saludarte, qué bendición saber de tu vida, por favor contéstame, envíame fotografías de aquellas épocas de nuestras oficinas, envíame esto, por favor, si tienes algo, y empezamos a compartir. Y entonces le dije, mira, ¿cuándo podemos hablar? Me interesaría mucho que habláramos, ha pasado tanto tiempo, tenemos muchas cosas que conversar. Y me dijo, pues si quieres puedo llamar ahora mismo. Claro que sí. Y aquí en mi casa había conmoción. Mi esposa, mis hijos me veían y me decían, pero papi está muy alegre, hoy parece que ha tenido un día especial. Fue algo hermoso, hermanos, fue un momento tan bonito, tan especial. Saludo a mi hermano Orlando, por favor. Sabes que estoy hablando de este momento. Lo compartimos, pasamos por lo menos, 2 horas o más hablando, recordando nuestras experiencias en la oficina, conociendo hoy de su familia, de su esposa, de sus hijos, de los otros compañeros de oficina, de la manera como han pasado muchas situaciones. Y fue una experiencia enormemente agradable. Hermanos, pero puedo juzgar con discernimiento que cuando nos reencontramos después de 25 años, hubo una relación afectiva de amigos, y con el discernimiento puedo juzgar con sabia sabiduría que esa amistad desde hace 25 años interrumpida hasta el día de hoy fue restaurada. Y lo hermoso de la reunión, aparte de hablar de las historias, anécdotas, el trabajo, los compañeros, y me compartió de la vida de cada uno de ellos y cómo está tal persona y tal persona. En todo esto el discernimiento nos llevó a una conclusión: la palabra. Hablar de la palabra.
compartir de la palabra. Y me llené de tanto gozo y alegría cuando me dijo, tengo un agradecimiento especial contigo, hermano Roberto, y recuerdo que un día me llevaste a tu oficina y me dijiste, de la abundancia del corazón habla la boca, y esa palabra marcó mi vida y quedó grabada en mi corazón. Hasta el día dije, ¿verdad yo hice eso? Hace 25 años haciendo mis pinitos en el nivel 2, que cuando estamos empezando queremos compartirle a todo el mundo. Bueno, ese fuego, esa pasión. Discernir. Hermanos, necesitamos discernir y juzgar si esta persona, esta amistad, esta relación es sana, es buena, es favorable, es bendecida para mi hogar, para mi familia. ¿Saben? Hermanos, ¿cuántas veces ustedes, amados, quienes son padres de familia, papá, mamá, ven las amistades que rodean a nuestros hijos? Y basta que usted, papá, especialmente la mamá, a veces los papás no vemos tan allá, pero las mamás tienen un ojo clínico, un ojo discernidor, un ojo de juzgar con sabiduría. Y lo digo por testimonio personal, repito, cuando nuestros hijos estaban en su época de high school, ya hoy pues son algunos mayores y bueno, todos ya hoy en las dos que han terminado su universidad y nuestro tercero hijo, David Roberto, que está en su universidad, en su pastorado. No tenemos mucho inconveniente porque pues él está en una congregación, en una universidad donde se estudia la Biblia 24 horas del día, son chicos de pastores, familias pastorales, y habrá pues uno que otro, por favor, ni más faltaba, pero está rodeado de buenos muchachos, o jóvenes que aman la palabra, que predican la palabra. O sea, no nos cabe la menor duda de que está rodeado de la palabra, y además de la disciplina de la universidad. Pero cuando nuestros hijos estaban en su época de high school y eventualmente nos cruzábamos con sus amigos en algún lugar o aquí en la casa o en la misma escuela, inmediatamente mi esposa me decía, ese muchachito no me gusta. Ese muchachito tiene algo, que hay algo ahí que no me gusta. No me parece. Y cuando regresaban nuestros hijos de la escuela, inmediatamente, mami, a la sala de juicio, mira, ese muchacho prefiero que lo apartes de tu amigo. Pero mami, es un buen... No, mira, por favor, no me parece, vi algo. Y yo decía, pero Pili, ¿pero qué fue lo que fue? No sé, pero yo vi algo. ¿Pero qué? No, yo vi algo. Después de muchos años, conversando con nuestro hijo mayor que ustedes conocen, el pastor Camilo, hablábamos sobre algunos de esos amigos. Y hoy, después de muchos años que ya han pasado y ya él no está con esas amistades, ya cada quien terminó sus estudios, se fueron hacia diferentes rutas, pero hoy, después de muchos años, ya Camilo, en la amistad y en la confianza que tenemos como familia, decía, mami, ¿tú por qué sabías eso? Realmente ese muchacho... Sí, en verdad tenías toda razón. Cuando tú me lo dijiste, yo sabía que lo que me estabas diciendo era correcto. Esos muchachos estaban en drogas, estaban en esto, hacían aquí, hacían allá, esto, aquí, allá. ¿Y por qué en el momento no te apartaste? Bueno, porque éramos compañeros de escuela, estamos en el mismo año, pero yo sé, mami, de todas maneras, yo nunca me involucré o nunca participé, y algunos terminaron en muy mala situación, etcétera. Hermanos, juzgar, aunque repito, la palabra pareciera que nos enseña varios términos como el juzgar y el no juzgar, lo que nos quiere decir es juzguemos con discernimiento, en sabiduría y en integridad. Se nos agota el tiempo, así es que permítanme cerrar con un texto en el libro de Juan, en el capítulo 7 y en el verso 24, y creo que vamos a dar por terminado este tema hasta allí, porque nos quedan pendiente avanzar en 2 puntos más, que para el día de mañana lo estaremos considerando. Vamos al capítulo de Juan, en el capítulo 7, Yohanan capítulo 7 y en el verso 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Miren, hermanos, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Porque las apariencias, repito, cuando la pastora Pili veía a ciertos chicos, ella miraba y yo decía, pero ¿qué fue lo que ella vio que yo no veo?
Pero las mujeres, las mamás, tienen ojo clínico, repito, ojo clínico. Y no era la apariencia, es el discernimiento, ese discernimiento que Adonai nos entrega. Y con el paso de los días nos dábamos cuenta que evidentemente el discernimiento y el juzgamiento había sido correcto. Ustedes recordarán el ejemplo típico que alguna vez pronuncié, y a ver si lo puedo hacer en un minuto. Cuando un hombre viene a una congregación muy bien vestido y carga consigo un portafolios y lo coloca siempre al lado de su pie derecho, allí en la silla, en la congregación donde se reúne. Y así pasaron muchos días, 2 o 3 meses, y la gente empezó a murmurar, ¿qué será lo que ese hombre carga en ese portafolio? ¿Y qué será lo que ese hombre carga en ese portafolio? Poco hablaba, no hablaba prácticamente con nadie, apenas si acaso un saludo, pero realmente no se relacionaba con nadie. Un hombre muy extraño. Hasta que finalmente las personas le decían al pastor, pero pastor, pregunte qué es lo que hay en ese maletín, uno no sabe qué cosa puede ocurrir aquí, cómo están pasando tantas situaciones, no sabe. Así es que finalmente un día el pastor, en plena reunión, le dijo, hermano, eres ya parte de esta congregación por más de 3 meses, poco te relacionas con los hermanos, pero pues tengo que preguntarte algo y quiero hacerlo aquí en el grupo. Por favor, cuéntanos qué es lo que tú llevas en ese portafolios que además lo cuidas con tanto cuidado, con tanta atención. Entonces el hombre lo colocó en pie y le dijo, pastor, gracias, porque apenas después de 3 meses se le ocurre preguntarme qué es lo que llevo en este portafolio. Esperaba que algún día lo hiciera, pensé que iba a ser más pronto, pero 3 meses han pasado. ¿Cuánto te has interesado en mí que hasta ahora me preguntas? Cuando el hombre dispone a abrir el portafolio, la gente estaba como tensa. ¿Qué será lo que va a ocurrir? Finalmente abre el portafolio y lo que había en el interior de ese maletín eran unos zapatos viejos, desgastados, malolientes, una ropa andrajosa, maloliente, sucia, horrorosa, con un olor terrible. Y la gente se apastó. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Y pero hermano, ¿qué es lo que está haciendo? Pastor, este portafolio lo cargo hasta hoy que usted me preguntó, porque esta era mi ropa antigua. Este era el viejo hombre. Fui un hombre de las calles, perdido en las drogas, en los vicios. Un hombre de las calles que pasó hambre, ruina, pobreza, miseria. Pero Hashem me sacó de la oscuridad, de la inmundicia del pecado y me ha traído a esta casa. Hoy soy un hombre nuevo, hoy soy un hombre vestido, hoy soy un hombre establecido, soy una nueva criatura. Pero nunca quise dejar de lado para no olvidar de dónde Hashem me sacó. Ya ustedes hoy entonces aquí todos son presentes testigos de que un día yo fui un indigente de la peor condición de la humanidad. Gracias por haberme aceptado en esta casa y hasta este día dejé testimonio de que esta maleta nunca más estará, porque por fin a ustedes se les dignó preguntar de dónde era que yo venía. Juzgamos por apariencias, nos podemos equivocar y podría presentar testimonios muchos porque pasé por esa experiencia de juzgar por apariencias y Hashem tuvo que tratar conmigo hasta que encontremos el verdadero juzgamiento en el discernimiento de Adonai. Bien, mis amados hermanos, muchísimas gracias por acompañarme. Ha sido una jornada interesantísima. Nos quedan 2 términos por tratar, misericordia y humildad. No sé si alcancemos lo que nos queda de semana, pero avanzamos. Amado Hashem, gracias por este tiempo. Un saludo especial para todos ustedes en las naciones. Gracias por compartir el mensaje. Gracias por sus muy buenos mensajes que me envían. Gracias por la tarea. Tenemos pendiente justicia, misericordia y humildad en hebreo. Ya me han enviado algunos la tarea. Muy bien lo han hecho. Excelente. Hemos progresado enormemente. Shalom, shalom. Muy buen día para todos. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.